Hola amigos de Trendy Town, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo donde hablamos de acciones, finanzas, noticias relevantes de la bolsa. Quiero empezar una serie nueva con ustedes donde comparto mi lógica y mi opinión personal de las acciones que yo veo más atractivas para el mes que viene, que es noviembre 2020. Y en esta edición vamos a hablar de mi pick para una acción de dividendos, que es AT&T. Entonces, ¿cómo va a estar la estructura de este video? Primero, vamos a repasar qué es un dividendo, a lo mejor en un minuto, por si alguno de ustedes no lo sabe. Segundo, vamos a revisar el comportamiento de la acción de AT&T, cómo ha estado en los últimos meses, año. Tres, porque pienso que es importante empezar a tener una posición de dividendos en el portafolio. Y cuarto, cuál es mi opinión del dividendo de AT&T, por qué es atractivo, si está en riesgo o no está en riesgo, y el panorama. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿qué es un dividendo? Un dividendo es la proporción de ganancias o beneficios que una compañía reparte entre sus accionistas. ¿Esto qué significa? Voy a dar una explicación súper simplificada. Sé que hay otras implicaciones, pero nomás la idea general para que se la lleven. Una empresa tuvo ventas de 1,000 pesos, de esos 1,000 pesos ganó 100 pesos, tienen 10 accionistas. Entonces, si ellos quisieran, y es lo que deciden hacer, a cada uno de esos accionistas les tocarían 10 pesos de ganancias que tú, por ser accionista o dueño de una parte chiquita de la empresa, a ti te tocaría una parte de esas ganancias. Eso es todo, o sea, no es más complicado que eso. Oye, porque hay algunas empresas que pagan dividendo y otras no. Hay empresas que tienen en su chip y su estrategia un crecimiento más acelerado. Entonces, esos 100 pesos, en vez de repartirlos como ganancias, deciden reinvertirlos en la empresa para que sigan creciendo. Entonces, más o menos esa es la lógica porque unas empresas pagan dividendos y otras no. Todo depende de la estrategia de la empresa. Y bueno, en el caso de la acción que estamos revisando, que es AT&T, ellos sí pagan un dividendo. De hecho, ahorita está en un porcentaje del 7.7%, que es altísimo. Y más que nada es por el precio de la acción. Las ganancias de la empresa pues sí cambian de Q a Q, de año a año, pero este porcentaje sube y baja de acuerdo al precio de la acción actual. Entonces, si vemos cómo se ha comportado AT&T en lo que va del año, ha estado muy castigada pues, por todo el tema de la crisis y la pandemia que estamos viviendo. De estar a principios del año alrededor de los $40, ahorita ya solamente está a los 27. Entonces, el monto que te cae como dividendo no es tan drástico el cambio, pero el porcentaje que representa versus el precio de la acción, sí. Pero para lo que queda de este video, quiero que se queden en mente este 7.7% ahorita. Y vamos a ver por qué es importante en un ratito. Pero siguiendo un poquito con el comportamiento de la acción, vemos como a finales del 2019, que estaba como a los $40 que decíamos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sido tan castigada? La verdad ha sido una combinación de peores resultados que los esperados. Se han enfrentado a varias, pues la industria está cambiando, a ciertas dificultades. Ellos son dueños de DirecTV en Estados Unidos y pues desde que salió Netflix, Amazon Prime, todo ese tipo de modelos de suscripción, pues mucha menos gente utiliza tele de paga y es una realidad. Entonces, eso sí la ha pegado en sus financieros y bueno, a pesar del cierto repunte que empezó a tener, todo el tema de la crisis y la pandemia también les ha pegado. Gente ha soltado la acción y ha sido castigada hasta estar en los niveles que está hoy en día. Ahora, tomando en cuenta ese 7.7% del que les platicaba, voy a dar un poquito de contexto porque para mí se me hace una buena compra en mi portafolio, dado el entorno del país que me toca ahí en el que vivo, ¿no? Pero Banjico, que es el organismo que en México organiza todo el tema de las tasas de interés y trata de controlar la inflación a través de las tasas de interés en México, hay mucha expectativa que en noviembre, cuando se junten a votar el día 12, van a volver a bajar la tasa de interés a un nivel del 4%, que es el menor nivel histórico, bueno, no histórico, pero en los últimos 4 años y medio es el menor nivel que va a tener esa tasa de interés dentro del país. Entonces, si comparamos ese 4% versus el 7.7% que te da una acción de dividendos, oye, creo que cambia mucho la perspectiva y qué clase de retorno podría tener mi dinero. Porque yo les tengo que confesar, yo empecé a invertir hace a lo mejor unos 3 años. Entonces, en el 2017, la verdad, las tasas de interés estaban tan altas, un 6.25%, 6.50%, vemos que en máximos llegó a estar hasta 8.25% alrededor de finales del 2018. Entonces, en mi portafolio de invertir en acciones, la verdad no me hacía lógica invertir en acciones de dividendo, porque si históricamente AT&T la han tratado y el consenso es que es una acción de dividendos
interesante y de alta reputación. Si ahorita que está en mínimos históricos de su acción, está en $27 con un rendimiento en dividendos del 7.7%, pues obviamente cuando estaban $40 a lo mejor este porcentaje, digo, no tengo el número a la mano, pero extrapolando un poquito la información, mejor estaba en un 3 y cacho por ciento, un 4%, 4,5%. Entonces, ¿para qué le meto el tema de volatilidad a las acciones si la misma tasa de interés en un pagaré de 28 días, en invertirlo en CETES sin riesgo, ya me estaba dando un rendimiento altísimo y más alto que una acción de dividendos? Pero con la realidad nueva, donde hay presión por parte del presidente de seguir bajando la tasa de interés para estimular la economía, que no sigamos en una recesión. Vemos que actualmente la tasa está en el 4.25%, los CETES a 28 días al 4.22%, un pagaré sin riesgo muy a la mano. Ya la estrategia cambia un poco y ver los dividendos se ve mucho más atractivo que invertirlo y digo, haciendo un recap nomás general por si alguno de ustedes no sabe cómo funcionan los CETES o los pagarés. Básicamente tú metes una cantidad de dinero, ponle tú, yo voy a meter 100 pesos a los CETES o al pagaré de 28 días, y cada mes te va a estar generando tantito interés que nomás por tener el dinero ahí, tú generas interés y ganas un poquito de dinero. Estas tasas son anuales, entonces aunque sea 28 días tu dinero congelado, tendrías que dejarlo reinvirtiéndose cada 28 días hasta cumplir un año para ganar estos, como está la tasa ahorita, 4.22, 4 pesos y cachito con esos 100 pesos. Entonces tiene ventajas porque no te tienes que preocupar de, oye, se devalúa la acción, no le metes volatilidad, o sea, son instrumentos de inversión muy, muy seguros. Pero pues si regresamos al caso de AT&T, si vemos la historia de los 5 años, pues está en el punto mínimo que ha estado en los últimos 5 años. El dividendo está en 7.7%, entonces la diferencia entre la tasa de interés y el dividendo ya empieza a ser significativa. Y digo, también tienes la ventaja de ahorita que está en mínimos, si AT&T empieza a cambiar la cosa y lo hace bien, pues también existe la posibilidad de la apreciación de la acción, que aquí obviamente el porcentaje del dividendo pudiera bajar, pero oye, en un caso súper optimista, duplica la acción de 27 a 54, que digo, no creo que se aprecie tanto, pero un escenario hipotético, ok, se rebaja el dividendo a la mitad, a un 3.85%. Está más o menos en línea todavía con la tasa de interés de los pagarés, pero bueno, ganaste 50% en la apreciación de la acción. Entonces, viéndolo de las dos maneras, te ve atractivo. Y oye, si no se aprecia y se queda estancada en $27 por toda la eternidad y la acción no sube, bueno, sigues teniendo el dividendo del 7.7% y no es para nada malo para esa parte en tu portafolio. Entonces, aunque antes mi estrategia de inversión era buscar acciones de alto crecimiento y dejar segura de mi dinero sin riesgo, nomás generando intereses, porque creo que eso es también una estrategia de inversión inteligente, no arriesgar todo en acciones de crecimiento, sino estar bien diversificado con fuentes de ingresos sin riesgo y alguna otra con un poco más de riesgo. Viendo el panorama actual, esa transición de no riesgo, pasar una parte a acciones de dividendos, a mí me hace sentido personalmente. Y bueno, ya aterrizando toda esta lógica y el razonamiento detrás, vamos a echarnos un clavado en AT&T. ¿Qué hace? ¿Cuál es el estatus de ese dividendo? ¿Está en riesgo? ¿Cómo se ve el futuro? AT&T es una empresa de telecomunicaciones, ya no nada más tiene presencia en Estados Unidos, de hecho también está posicionado aquí en México. Venden equipos, celulares, internet, TV, prepago, y también venden como combos donde tú contratas teléfono, internet y celular por un precio preferencial, ¿no? Y como les comentaba, y un dato para tener en mente es, pues en los últimos años sí se han topado con dificultades, les ha ido mal, medio mal con la adquisición de AT&T. Ahorita reportan que lo están tratando de vender porque están perdiendo muchos clientes porque, como les comentaba hace ratito, la gente pues, ya no le interesa tanto la tele de paga, la ven muy cara, no les hace sentido tener que ver tanto anuncios y pueden ver Netflix, etcétera.
Ellos pagaron 49 billones de dólares en el 2015 y muy probablemente si la logran vender o se animan a venderla van a perder dinero en esa adquisición. Pero bueno, también sería un peso enorme de encima dejar de perder dinero de esta parte de la empresa. Igualmente, porque castigaron la acción, como veíamos hace ratito, la verdad tiene un montón de deuda, la podemos ver aquí en su hoja de balance. Entonces, esa deuda los ha estado pues, afectando en los últimos años. Pero como vamos a ver en un ratito, ya por fin, gracias a Dios, dieron un plan de cómo van a manejar toda esa deuda y reducirla en los siguientes años. Entonces, eso es una buena noticia. Y tomando esas dos cosas en cuenta, vamos a checar su último reporte de resultados que tuvieron en el tercer Q hace un poquito más de una semana, el 22 de octubre. Que es interesante, se están empezando estratégicamente a ya no recaer tanto en la tele de paga. Ellos son dueños de HBO Max, ahorita tienen más de 57 millones de usuarios a nivel mundial. Entonces, a lo mejor no es tan rentable como la tele de paga porque una suscripción te cuesta mucho menos, pero bueno, están diversificando su negocio. El tema de dividendos que comentábamos, llevan más de 36 años pagándolo y reafirmándolo, entonces tienen el historial y el track record de que les importa recompensar a sus accionistas con dividendos. En cuanto a financieros, aquí están los 57 millones que comentábamos hace ratito para HBO Max. Una buena noticia que anunciaron que desde el primer Q de este año han reducido en 30 billones su deuda a corto plazo. Entonces, es una señal positiva de que ya están sabiendo cómo manejar esa deuda que preocupaba a los inversionistas. Sí esperan tener free cash flow de 26 billones de dólares y que el payout o cuánto de sus ganancias van a destinar a dividendos, alrededor del 50%. Esa es su expectativa. Y una preocupación, una confusión es, oye, tiene tanta deuda, está perdiendo dinero en sectores de su negocio, ¿a poco puede pagar dividendos? Sí, porque contablemente y financieramente las telecomunicaciones, pues torres de internet, de datos, etcétera, son industrias que tienen pues mucha inversión de capital en infraestructura y esa infraestructura, conforme pasan los años, se van depreciando, entonces contablemente vas descontando algo del efecto de esas inversiones y tú al descontar ese efecto tienes free cash flow para pagar dividendos. Un poquito más del lado como contable técnico del por qué sí pueden pagar dividendos. Y este 50% quédenselo en la mente porque hay gente que cree, oye, 50% es un friego, ¿a poco sí puede hacer eso? Ahorita vamos a echar un clavado a cuánto ha sido el porcentaje que AT&T normalmente ha desembolsado como proporción de sus ganancias. Y bueno, viendo un poquito los negocios que discutíamos, vemos que en tema de celulares y de conectividad, a lo mejor no está tan mal, en software tampoco, pero vemos aquí como por TV, pues sí está muy cañón. Van en la tendencia positiva, lo han ido reduciendo, pero sí eran pérdidas muy significativas para la empresa. Y finalmente el tema de la deuda, si tocan un poco, no me voy a meter en mucho detalle, pero aquí tienen un poco su estrategia y cómo van a estar manejando toda su deuda si les interesa o es algo que les preocupa. Les voy a dejar el link en la descripción abajo. Bueno, recapitulando, ese 50% que comentábamos que va a pagar en proporción de sus ganancias, la verdad históricamente para AT&T no es tanto. O sea, en el 2016 repartía el 70% de sus ganancias en dividendos, lo ha bajado un poco hasta estar en los 57, los 60, últimamente los 65. Entonces, que den el 50 y cacho por ciento de sus ganancias en dividendos, a mí francamente no me preocupa. Ha repartido mucho más en proporción en años pasados. Y hoy está en riesgo por la deuda, por las pérdidas. La verdad, mi impresión es que no. Llevan, como decíamos, esta gráfica es de 30 años, subiendo cuánto pagaban de dividendo, o sea, de ser centavos de 18 centavos hasta ahorita pagar $2 en dividendos. Vemos como el precio de la acción cuando estaba en más o menos un pico, ok, $36, no era el pico pico de los 50 y cachos, 40 que discutíamos hace ratito, pero el yield, que es el porcentaje versus el precio de la acción que corresponde al dividendo, era del 5.18%. Y ahorita con la caída de la acción ya es cuando se posiciona. Esto no está actualizado a lo más reciente,
pero ya estamos por arriba de los 7, del 7.5%. Pues no, francamente no me preocupa. Lo han crecido por más de 3 décadas. Creo que hay muchos inversionistas que están en la acción, la verdad, por el dividendo. Entonces, si AT&T a la mera hora decidiera recortar su dividendo, hacerlo más chico o suspenderlo, mi impresión y lo que yo creo es que la verdad caería o se desplomaría muchísimo el precio de la acción y ellos como una empresa tampoco quieren eso. Entonces es algo con lo que, por todo su historial y su track record, yo pensaría que van a seguir haciendo y van a seguir pagando. Y por eso se me hace una opción atractiva, la verdad, porque no veo que esté en riesgo, me da más dinero que la tasa de interés actual y tienes la posibilidad o la especulación que a lo mejor se pueda apreciar la acción y eso sería todavía por encima del dividendo. Y es mi pick para noviembre del 2020. Les recuerdo, no soy un asesor financiero, no tomen nada de esto como una recomendación financiera. Todo lo que digo en este canal es mi opinión, mi lógica, casos hipotéticos y si les llegara a servir me da mucho gusto, pero también siempre hagan sus propias investigaciones y estudios antes de tomar cualquier decisión. La verdad les agradezco un chorro si se quedaron hasta el final del video. Los aprecio mucho. Quiero crecer esta comunidad con todos ustedes y si puedo ayudar a la mayor cantidad de personas que se pueda, me haría muy feliz. Y los veo a la próxima. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, un buen inicio de mes. Saludos.